nuestra labor principalmente. Yo creo que en un primer momento sí me resulta de interés remarcar una cuestión para que sepamos todos, yo creo que nosotros lo sabemos, pero lo solo que estamos para el ejercicio de la profesión y todo lo que nos toca en el devenir de nuestro trabajo. Principalmente yo me sentí bastante ofendido en los últimos días por las respuestas que ha dado la Asociación Judicial Bonaerense respecto de las pretensiones que tenemos los letrados de que se pueda llevar adelante una actividad judicial con cierta normalidad. Principalmente me molestó el abandono que se hace respecto a la persona del justiciable. Yo creo que a todos nos está pasando algo similar. Nosotros tenemos que dar respuesta a nuestros clientes, que obviamente recurren exclusivamente a nosotros para obtener una respuesta por parte del Poder Judicial a las distintas problemáticas que pueden tener. En el caso mío es principalmente cuestiones penales, pueden ser personas privadas de la libertad, en algunos casos soy representante de víctimas que han visto parados sus procesos, por ejemplo las cámaras GESEL y demás no se están realizando por producto de la pandemia, lo cual hace que menores de edad que ya habían tenido entrevistas previas con sus psicólogos y demás no puedan terminar de profundizar. Eso es un proceso bastante traumático. Entonces uno lo que reflexiona es que estamos bastante solos, no representamos exclusivamente intereses propios, la mayoría de los intereses que nosotros representamos son ajenos. Entonces una respuesta diciendo que nuestro interés era exclusivamente económico y que nosotros lo que hacíamos era ponderar nuestra intención de ganar dinero por sobre el derecho a la vida, me pareció una cuestión bastante desatinada. Incluso hemos tenido que soportar que se diga que nosotros molestábamos con cuestiones como el sistema republicano de gobierno o la tutela judicial efectiva. Eso no es enarbolar unas banderas de cuestiones que verdaderamente no existan, sino nosotros estamos representando los intereses de los justiciables y obviamente que ellos tienen que tener una respuesta. Se entiende que es una situación de suma excepción, pero esa situación de excepción tiene que ser tratada por todos los operadores con seriedad y con intención de resolverlo. ¿Se está dando un servicio de justicia o es lo que debería darse? En este sentido, entonces, yo creo que en eso vamos a estar todos bastante de acuerdo. La respuesta que se nos da a nosotros como letrados o como abogados por pretender que funcione el sistema de justicia es bastante, en mi caso, es ofensiva. Yo me molesté bastante con esa respuesta. Calculo que a muchos de los colegas debe haber pasado algo similar. Pero bueno, en lo que hace a mi actividad particular, que es de defensor particular, soy defensor de algunas víctimas también, el primer problema que se nos planteó a todos es la situación de los encierros, de las personas que estaban privadas de libertad, y qué respuesta podía darle el Estado frente a una situación de pandemia donde hay suspensión de plazos, los juicios están suspendidos, no se están realizando prácticamente audiencias más allá de los detenidos del día o alguna cuestión de suma urgencia, incluso los habeas corpus se trata de canalizarlo mediante videoconferencia, videollamada y demás, todo lo cual genera que hace un mes que todo lo que se vincule con el derecho penal está funcionando a muy bajo ritmo. Funciona a muy bajo ritmo porque según la dependencia judicial podemos llegar a tener un secretario, un juez o nadie para dar respuesta a nuestros pedidos. Los primeros inconvenientes empezaron a surgir frente al dictado del aislamiento social obligatorio, que generó esta cuestión de la suspensión de audiencia y suspensión de los procesos, y empezamos a tratar de solucionar, en principio, los inconvenientes que surgían de esta falta de avance de los procesos. Hubo distintos intentos de interposición de habeas corpus, es decir, si lo que estábamos pidiendo era que se pudiera dar una respuesta a las personas privadas de la libertad y garantizando su derecho a la salud y a la vida. Esto, por supuesto, estamos nosotros siempre
en un sistema penitenciario que dista años luz de ser ideal o de tener las herramientas necesarias como para poder dar una respuesta o una contención o poder dar atención médica y demás. Ya hay una situación de hacinamiento carcelario, hay una situación de falta de respuesta sin necesidad del coronavirus, es decir, esa situación ya estaba planteada sin necesidad de que haya una pandemia. Las primeras respuestas que se empezaron a dar, los primeros fueron los jueces de ejecución que tuvieron que, frente a la medida de aislamiento social obligatorio, tuvieron que adoptar algunas medidas. Por ejemplo, y la principal o una de las primeras fue la de la suspensión de las salidas transitorias, es decir, personas que ingresaban y egresaban del penal con determinada asiduidad, no importa si era todos los días, una vez por semana, una vez cada 15 días, en un primer momento esas salidas fueron Bueno, parece que se quedó tildado. No sé si ustedes están escuchando. A ver. Osvaldo. Sí, se cortó. ¿Se cortó, no? Sí, ahora Sí. ahora evidentemente vuelve a reiniciar, porque salió y ahora vuelve a entrar. Esto pasa propiamente por las señales de internet. Sí, ahí estaban escribiendo que se tildó. Vamos a esperar 2 minutos a ver si retomo. Sí, ya le escribí que tiene que salir y volver a ingresar. Pero bueno, estamos esperando que lo haga. Así que cuando lo ponga... A ver ahí, me parece que ahí volvió a entrar. Ahora le habilito el audio y estamos de vuelta. Admitir. Hola. Ahí está, sí. Ahí estoy. ¿Te volviste con la capucha? ¿Me ven? Sí, ahí te vemos. Sí, estaba disfrazado ahí. Bueno, habíamos quedado en la suspensión de las salidas transitorias, ¿no? Que fue la primera de las medidas. Después, la primera semana en la cual se declaró el aislamiento social obligatorio, hubo algunas primeras presentaciones que se hicieron ante los jueces que tienen a disposición detenidos, mayormente los tribunales orales en lo criminal, por una cuestión de la materia que ellos intervienen, que son los delitos más graves, por supuesto tienen mayor cantidad de detenidos que cualquier otro órgano a disposición, exceptuando ejecución. Se hicieron algunas presentaciones de habeas corpus en primer momento, donde se denunciaba esta situación de falta de condiciones sanitarias y de riesgo de contagio y demás. Las primeras respuestas, la verdad que fueron bastante alarmantes, en el sentido de que se mencionaba explícitamente, hay varias resoluciones que dicen que las personas privadas de libertad están más seguras dentro de una unidad carcelaria que en el trayecto de la unidad carcelaria hasta su casa, de que le dieran la libertad o le dieran una detención domiciliaria. Esta situación, por supuesto, fue recurrida por los defensores y la Cámara empezó a revocar estas resoluciones diciendo, no, señores, ustedes no pueden negar o rechazar el habeas corpus in limine, entendiendo que no es la vía o que no hay una situación de riesgo. No se puede afirmar que no hay coronavirus en la cárcel, entonces las personas no corren ningún riesgo ahí. O en lo particular, 2 resoluciones de los tribunales 2 y 3 de Mar del Plata, donde incluso en uno de esos casos lo que mencionan es diciendo, bueno, si nosotros le diéramos la libertad o una detención domiciliaria a esta persona, no se podría trasladar hasta su casa porque la gente no puede circular en la vía pública. Obviamente que esa resolución fue revocada por la Cámara.
claramente nosotros no podemos admitir que no se le puede dar la libertad a nadie de las personas que están en la unidad carcelaria bajo riesgo de contagio hacia terceras personas, porque eso implicaría que hasta que no termine la cuarentena no podría egresar nadie de la unidad carcelaria, incluso con penas vencidas o cumplidas. Eso en un primer término. Se fueron haciendo distintas presentaciones, según los tribunales que intervinieran era la respuesta que se daba. El primero que empezó a aplicar la resolución 5220 de la Corte, que es una acordada que establecía que había que revisar prácticamente de oficio todas las detenciones y establecer detenciones domiciliarias a quienes fueran población de riesgo. Población de riesgo, obviamente, conforme las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, se habla de personas que ya tengan enfermedades crónicas previas, respiratorias, personas mayores de edad y demás, empezaron a revisar de oficio esas medidas. El resto de los tribunales debieron empezar a sumarse porque la Cámara ordenó en distintos expedientes que los habeas corpus debían tramitarse y continuar con las diligencias, principalmente los reconocimientos médicos, para ver si la persona verdaderamente era una población de riesgo. Ahora, todos dirán, bueno, todos los detenidos están a la expectativa de poder tomarse de esta presunta solución a su reclusión o a su prisión. Sí, eso es cierto, pero debemos entre todos separar un poco. Es decir, yo tengo personas que hasta que porque tienen un problema, que un tendón lesionado en la mano, creen que les corresponde la detención domiciliaria por el coronavirus. No sería ese el caso, pero hay personas que tienen enfermedades crónicas bastante graves, personas que tienen diabetes, que son marcadas como población de riesgo y que están en una situación de riesgo superior por estar dentro de una unidad carcelaria. Tantas idas y vueltas, lo que terminó generando fue que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires terminara dictando una resolución con recomendaciones para los tribunales. Esta es una medida bastante inédita, no porque trate el tema del hacinamiento carcelario y trate la cuestión de cómo se desempeña la vida en una unidad penal, porque de esas presentaciones ha habido muchas, pero sí lo que tiene de particular esta resolución es que dispone la detención domiciliaria inmediata de determinados grupos de personas. Eso es novedoso, es decir, que una resolución en líneas generales permita esta morigeración de prisiones o de detenciones preventivas. Lo que establece es, para los grupos de riesgo, personas de riesgo, que estén imputadas o condenadas por delitos leves, correspondió otorgar la detención domiciliaria. Esto no fue una cuestión menor, dado que se permitió a que el Ministerio de Justicia elaborara esas listas de las personas que estaban dentro de esa situación, que eran población de riesgo, y bueno, ustedes seguramente todos han visto la noticia donde se manifestaba que una determinada cantidad de personas se habían recuperado la libertad. No habían recuperado la libertad, en realidad es un mal término, estaban en detenciones domiciliarias, precisamente fue por este fallo de la casación. La autoridad penitenciaria o el ministerio elaboraron la lista de las personas que estaban bajo esta situación particular y automáticamente pasaron a estar en detenciones domiciliarias. Pero también avanza esta resolución y avanza sobre otras cuestiones. Por ejemplo, trata con bastante dureza la situación del procurador de la provincia, donde menciona que, obviamente me refiero a Contegrán, está mencionando que Contegrán osciló entre ser un Torquemada a adoptar una postura más cercana a Nelson Mandela, diciendo que durante 4 años, había elaborado directivas o instrucciones generales para las personas que están, digamos, en la línea jerárquica inferior, de fiscales, defensores y demás, que había favorecido el dictado de muchas prisiones preventivas. Frente a esa situación de decir, bueno, y apoya esta situación de estas detenciones domiciliarias para las personas que estaban dentro del grupo de riesgo, entonces, digamos, ahí hubo una primera pelea entre Casación y Contegrán. No vamos a entrar en mayores detalles en que el proceso en la provincia de Buenos Aires es netamente acusatorio, por lo cual la opinión del fiscal no es vinculante, por supuesto, para los jueces, y ellos podrían haber, si lo consideraban,
no otorgado esas prisiones preventivas que en este momento están criticando. Pero bueno, frente a esta situación, entonces se disponen detenciones domiciliarias por delitos leves y de personas que estén en grupo de riesgo. Se encomienda revisar incluso de oficio las prisiones preventivas. Bueno, nuevamente se tildó, es un problema de señal. Vamos a esperar a ver si vuelve a conectarse. Esto en Suiza no pasa, es claro, ¿no? Esto en otros lados no pasa, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. No, no está enganchado a internet, debe vivir lejos. Ahí volviste, dicen que estás enganchado a internet. Algunos por acá. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Sí, por supuesto, hay que tratar de ahorrar gastos. Hay que ahorrar, y ahora va a haber que ahorrar más, cada vez más. Sí, por supuesto. Dentro de un rato se apaga la luz también. Bueno, entonces estábamos en esa situación. La situación actual, para ir resumiéndolo, básicamente ahora cada tribunal o cada juez tiene que tratar la situación de las personas, por supuesto, que están bajo su firma, como lo llamamos nosotros. En realidad, los jueces que tienen a disposición a estos detenidos son aquellos que ahora tienen que resolver la situación. Y ya no se limita exclusivamente a las personas que tienen delitos leves, sino que podría extenderse a otros casos que por ahí son casos un poco más graves y que requieren de una atención particular. Respecto de esto, sí es interesante el rol que se le da a la víctima, porque todas estas cuestiones que se están resolviendo, por supuesto, pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de que la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires no se estaría cumpliendo. Nosotros sabemos que en los procesos que están en etapa de ejecución, previo a la resolución de salidas transitorias o de libertades anticipadas, lo que hay que hacer es una citación a la víctima para que pueda manifestar. Primero, si quiere estar en la audiencia de resolución oral, que es lo que habitualmente es el modo normal de resolución de ese tipo de incidentes, y si quiere estar presente, poder opinar en ese punto. Ahora bien, lo cierto es que las audiencias no se están llevando a cabo. Casación recomienda siempre recabar la opinión de la víctima en los delitos que sean particularmente graves, y ellos lo califican graves según el bien jurídico que se encuentra afectado. Se mencionan los delitos que son contra la vida, contra la integridad sexual o las cuestiones de violencia de género. En ese tipo de casos sí debería recabarse la opinión de la víctima. Ahora, no existe ningún caso donde se haya resuelto habiendo consultado a la víctima específicamente, porque la mayoría no tienen una representación letrada en los procesos de ejecución, por tanto tampoco tienen el modo de expresar cuál es esa opinión. Entonces, en provincia tenemos esa situación. Todavía esta recomendación, que fue dictada la semana pasada frente a la extensión de la cuarentena, se resolvió estas cuestiones en base a estos habeas corpus, que nos marcan principalmente, y como resumen, estas dos cuestiones. Primero, que personas pueden estar en detención domiciliaria y esas cuestiones deben ser tratadas durante esta feria extraordinaria, y la segunda, la procedencia de los habeas corpus. Por otro lado, la justicia federal fue un poco más rápida en las respuestas. Los juzgados federales de Mar del Plata, que habitualmente son bastante estrictos en cuanto a las medidas de coerción, es decir, no es para nada sencillo obtener una detención domiciliaria en el ámbito federal o una excarcelación. Frente a la declaración de emergencia, primero carcelaria por parte del Tribunal de Casación Federal, hubo una acordada donde se declara la emergencia carcelaria, a la vez también que se empezó a existir estos inconvenientes con las personas privadas de la libertad. Tengamos en consideración que la mayoría de las personas que están a disposición de los juzgados federales no están alojadas en el ámbito de la unidad carcelaria de Batán, sino que más bien están por la provincia de Buenos Aires, están en Ezeiza, Marcos Paz,
Devoto y algunas otras unidades, lo cual generaba una especie de aislamiento de los detenidos. Ellos revisaron prácticamente de oficio en muchos casos la situación de las personas privadas de libertad y tuvieron una respuesta bastante laxa, mucho más accesible en cuanto a la posibilidad de otorgar alternativas a la prisión preventiva que lo que tienen habitualmente. No solamente por el tema del coronavirus, del COVID-19, también sino por el dictado de la emergencia carcelaria. En este punto, entonces, todavía son cuestiones que van variando, se ha avanzado mucho, está para resolverse. Obviamente que los tribunales tienen una modalidad de trabajo que hace bastante difícil, primero para el colega, en lo que a mí me toca, sí podemos mandar escritos electrónicos, ahora esperar que uno tenga una respuesta respecto de eso es ilusorio. Hay que tratar de llamar por teléfono, no está trabajando ni la señora del conmutador, por lo cual para hablar por teléfono también es una proeza, y no logramos obtener prácticamente nunca ninguna respuesta, pero bueno, en eso estamos y en eso lo estamos intentando. Yo creo que a medida que se vaya extendiendo va a tener que haber más respuestas de este punto, de garantizar el derecho a la salud, tanto de las personas que estamos trabajando, tanto como los justiciables, que eso yo creo es lo que principalmente deberíamos nosotros tener en consideración. Es decir, nosotros no estamos representando, como ya lo dije, intereses propios, sino son intereses de terceras personas. Por eso requerimos una respuesta. No todas las personas que nos llaman todo el tiempo por teléfono o nos mandan mensajes cada 3 minutos, que ahora es mucho más frecuente porque les permitieron ingresar a los detenidos celulares a la unidad carcelaria, cosa que a los defensores nos genera mucha alegría y mucha tranquilidad porque solamente recibimos 600 o 700 WhatsApp por día con las mismas cuestiones. Yo creo que va a haber que llegar a alguna suerte de equilibrio. Principalmente esas han sido han sido las variaciones desde el punto de vista jurisprudencial, con el primero de los inconvenientes que genera el coronavirus, que es las personas en situación de encierro carcelario. Ahora bien, se abre también, a partir de que la cuarentena termine, se abre una nueva incógnita. ¿Qué va a pasar con las casi 40 o 50.000 personas a las cuales se le ha notificado la formación de causa por violar la famosa cuarentena, es decir, por violar el aislamiento social obligatorio? Se han formado, y eso lo vemos en televisión cada vez. Ya no sé por cuánto va, llegó 40 o 50.000, porque creo que Feynman la última vez fue una cosa así, ahora deben ir más, como el triple de personas, a las personas a las cuales se le está haciendo un proceso penal. Y es interesante saber qué iba a pasar con esos procesos penales. Yo tengo una opinión. Yo creo que respecto de esos procesos penales va a ser como la multa por no ir a votar. Básicamente, yo creo que nadie va a terminar con un proceso penal avanzado, más allá de que en algunas provincias quisieron hacer alguna cuestión medio aleccionadora, demostrar que había personas que estaban siendo condenadas y demás. Por eso, yo creo que eso no va a pasar. Ahora, sí es interesante ver, primero, competencia de quién va a hacer esto. Se están labrando, por supuesto, actuaciones, las hace la Fuerza de Seguridad Preventora. Es decir, si una persona que está en infracción la intercepta personal de la provincia de Buenos Aires, sea policía o sea alguna otra fuerza, se hace una formación de causa y se le notifica el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de la provincia. Esto no hace que el delito automáticamente pase a ser un delito delegado a las provincias y que lo pueda llevar a cabo una fiscalía del turno, sino más bien que esas actuaciones, entiendo yo, que deberán labrarse y ser enviadas finalmente a la justicia federal. Ahora, ¿qué respuesta va a poder dar la justicia federal frente a esta situación de miles de personas imputadas? Y eso es una incógnita. Sí, hay que ver qué delito va a ser. En algunos casos están insistiendo en la imputación del artículo 202 del Código Penal de la Nación, es decir, el contagiar o propagar una enfermedad. Yo en ese punto no estoy tan de acuerdo. Yo creo que más bien es un delito de peligro, es bastante difícil probar el daño generado, salvo el caso que conocemos todos de la persona que tenía síntomas de coronavirus y fue a un cumpleaños de 15 que lo contagió a todo el mundo. En ese caso concreto, por ahí le van a poder imputar el artículo 202 que tiene que ver con propagar
propagar enfermedades peligrosas. Ahora, también después hay que ver primero el conocimiento que tenía esa persona de ser portadora de esa enfermedad, el conocimiento que tenía de cuáles son los modos de contagio de esa enfermedad, y después también el nexo causal entre que esa persona es la que contaminó al resto de los infectados, digamos. Este es un delito de daño, no es un delito de peligro, entonces por supuesto que tiene mayores exigencias. Yo creo que la mayoría de las personas a las cuales se le formó la causa, si es que se decide por una cuestión de política de Estado continuar con estas causas, creo que debería ser esto. Después verá la justicia cómo hace para dar respuesta a tantas causas, pero no es una cuestión que nos incumba a nosotros. Yo creo que le formarán causas por el artículo 205, que tiene que ver con lo que es el cumplir las medidas que se disponen para el aislamiento, es decir, todos los que hayan incumplido el decreto del aislamiento social obligatorio están cometiendo ese delito que es de peligro y obviamente requiere de mucha menos prueba. Pero bueno, eso creo que va a ser una cuestión a futuro. Osvaldo, ¿te puedo interrumpir? A ver, quedan 7 minutos. Yo te quería hacer una pequeña pregunta. Las medidas cautelares, eventualmente de secuestro de vehículos que están tomando en relación a los que infringen la cuarentena obligatoria, ¿están dictadas en el marco de esas causas penales o tienen que ver con cuestiones administrativas, digamos, municipales? No, esos vehículos son retenidos en el marco de la causa, es decir, hay posibilidades de decomisar los vehículos como elementos utilizados para la comisión del delito. Es decir, si una persona está robando en un auto, seguramente el auto va a ser decomisado. Si esa persona está repartiendo sustancias estupefacientes en un auto, seguramente va a ser decomisado. En el marco de estos procesos también se está haciendo un secuestro preventivo. Yo creo que el secuestro preventivo no va a poder terminar en un decomiso definitivo y una subasta o un pase al Estado, porque el objeto de tutela termina siendo desproporcionado respecto de la sanción que se está aplicando. Es decir, eso lo hemos visto en otras causas donde se secuestran vehículos y la sanción del decomiso del vehículo es mucho más seria y mucho más grave que la causa penal en sí mismo. Yo creo que más allá de que es un secuestro preventivo, es una medida más sancionadora que una medida que finalmente vaya a terminar con algún decomiso definitivo y esta violación del derecho. Porque vos sabés lo que cuesta sacar un auto en el marco de una medida precautoria en un expediente penal. A mí me ha costado, todavía no he logrado que le devuelvan un auto a un tipo después de un año. Entonces por ahí la afirmación esa de que el auto no te lo devuelven más, capaz que tiene un viso de realidad. Igual te voy a habilitar el micrófono a Pablo Di Scala, que quería hacer una acotación respecto de la intervención del municipio. Él trabaja en el juzgado de faltas. Pablo, ahí te habilité el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, solo agregar a lo que estaba contando Osvaldo, que justamente es así. Al municipio todavía no hemos tomado conocimiento que nos hayan dado intervención por los secuestros realizados. Como pasa a veces que somos autoridad de control en el marco de otras leyes nacionales o la aplicación de algún otro procedimiento nacional, nosotros mantenemos una guardia pasiva en este sentido, y bueno, estamos a disposición para cuando ocurra alguna medida preventiva que se tome en ocasión de algún procedimiento llevado adelante donde esté involucrado el municipio en la adopción de cualquier tipo de medida, ya sean clausuras, secuestros, comisos, etc. Yo particularmente, si bien trabajo en un juzgado de consumo, con la faltante que hay de jueces de faldas, el juez que está a cargo de mi juzgado subroga 2 juzgados más, y no hemos sido llamados para ningún tipo de actuación, digamos, ninguna medida preventiva, con lo cual confirma lo que está diciendo Osvaldo en este sentido. Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Digo porque nos quedan 5 minutos, como para poder ir dándole un marco ya de finalización a la charla. Yo, si alguien quiere, la manda por chat, y si no, bueno, lo despedimos en un contexto de prohibición de despidos. Suena raro decir, pero lo despedimos y lo saludamos a Osvaldo por la muy buena charla. La verdad que siendo o no penalista, aportó muchos elementos y muy buenos que nos pueden servir a todos. A ver. Tan claro expongo que después nadie tiene preguntas. Claro, nos dejaste a todos, nos dejaste knockout. Bueno, te agradecemos en nombre del Instituto de Reforma. Para mí no se entendió nada. Para mí no se entendió nada. Te voy a silenciar el micrófono entonces. No, en nombre del Instituto de Reforma Legislativa y de Mafuso les agradecemos.
vamos a seguir con este ciclo de charlas. El viernes hay otra sobre cibercrimen, que les puede interesar, la dan gente del juzgado 11, de la Fiscalía 11, no juzgado, a las 7 de la tarde. Y bueno, si quieren nos vemos ahí. Se grabó esto, se va a subir a la página de Facebook de Amajuso, así que bueno, la podemos repetir ahí. Bueno, les mando un saludo a todos y anduvimos bien de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Gracias, Osvaldo. Finalizo la reunión. Hasta luego.